Nuestro pasado encierra una paradoja irresoluble que ha acribillado a los científicos durante décadas. A día de hoy, nadie ha sido capaz de explicar cómo un planeta anódino de un brazo de la Vía Láctea se convirtió en el hogar de la vida. Según un nuevo artículo publicado en la revista Nature Communications en la primavera del 2022, todos los elementos orgánicos necesarios para formar las primeras moléculas vivas fueron traídos a la Tierra antigua con meteoritos carbonosos especiales. Pero ni siquiera esto explica cómo fragmentos inertes separados, es decir, básicamente nada, se formaron en estructuras de ADN extremadamente complejas. Y si profundizamos en el pasado de nuestro universo, encontraremos aún más paradojas de este tipo. Si las juntamos todas, resultará que no solo nosotros no deberíamos existir, o bien no debería existir la Tierra tal y como es ahora, o nuestra galaxia, o incluso el propio universo. Esto nos lleva a la pregunta principal: ¿cómo es que el mundo tal y como lo conocemos se formó prácticamente de la nada? Todo nuestro sistema solar no debería haberse formado como es ahora. Eso incluye la Tierra, aunque la Agencia Espacial Europea, homóloga de la NASA, sugiere que nuestro hogar no es solo un planeta, sino el sistema Tierra-Luna. La Luna tiene una enorme influencia en todos los procesos de la Tierra porque es anormalmente grande. Solo Ganímedes, Titán y Calisto son más grandes que la Luna, pero al fin y al cabo orbitan alrededor de los colosales gigantes gaseosos Saturno y Júpiter. Y mientras que el origen de sus lunas es fácil de explicar, la aparición de la Luna en el cielo de la Tierra sigue siendo un misterio sin una respuesta concluyente. De un modo u otro, todo se reduce a la hipótesis del impacto gigante hace 4.500 millones de años. Un planeta del tamaño de Marte llamado Theia colisionó con la Tierra a baja velocidad y los desprendimientos que astillaron ambos cuerpos formaron la Luna. Pero, ¿cómo ocurrió exactamente? Una de las simulaciones por supercomputador más recientes de la NASA revela que podría haber ocurrido en cuestión de horas. En ella, el impacto inicial de Theia provocó la formación de 3 objetos celestes a la vez, pero un satélite más masivo cayó hacia la Tierra, empujando a la joven Luna hacia una órbita estable. Así que se formó en un día, y además tenía el mismo tamaño que ahora. Pero aquí está el problema. Siempre que los astronautas tomaron muestras del suelo lunar, nunca encontraron rocas que difieran de las de la Tierra. ¿Significa esto que ninguno de los millones de fragmentos de Theia que volaron por todas partes tras la colisión aterrizó en la Luna? ¿Cómo puede ser eso posible? En un intento de explicar esta y otras rarezas, los astrónomos holandeses Rob de Mayer y Wim van Westerenen propusieron una hipótesis de explosión nuclear. Probablemente te hayas imaginado a la joven Tierra bombardeada por alguna poderosa civilización cósmica. Pero lo que estos dos científicos han supuesto es aún más curioso. La corteza terrestre es famosa por la abundancia de elementos radioactivos, sobre todo uranio y torio. De Mayer y van Westerenen sugieren que eran tan abundantes en la Tierra aún fundida y en formación, que en algún momento simplemente reaccionaron entre sí y ¡boom! Una explosión mucho más potente que cualquiera de los arsenales nucleares actuales, que expulsó un trozo de tierra que acabó convirtiéndose en la Luna. No creo que te sorprenda que te diga que esta teoría también tiene defectos y no explica los parámetros de la órbita lunar. En definitiva, nuestra Luna es tan extraña que a veces parece que surgió de la nada. Pero el sistema solar es aún más extraño. Ya conoces este mapa espacial de mis videos. 4 pequeños planetas rocosos, incluida la Tierra, seguidos de 4 gigantes gaseosos. Sin embargo, aún no se ha encontrado una distribución similar de exoplanetas en órbita alrededor de otras estrellas. Por ejemplo, todos los planetas del sistema TRAPPIST-1 tienen más o menos el tamaño de la Tierra. ¿Por qué difieren tanto los nuestros? De hecho, la mayoría de los planetas descubiertos en otros sistemas estelares son mucho más grandes que la Tierra. Se les denomina supertierras. Además, la mayoría de los sistemas con estrellas similares al Sol tienen todas las órbitas planetarias apretadas alrededor de donde nosotros tenemos Mercurio. Así que, por muy anómalo que sea, ¿cómo se formó nuestro sistema solar?
La teoría estándar es que hace unos 4.600 millones de años, en lugar del sistema solar, existía este disco protoplanetario. Y todas las rarezas que se manifestaron después suelen explicarse por Júpiter. Se dice que barrió las órbitas como un huracán, arrastró el cinturón de asteroides que de otro modo habría hecho más masivos a la Tierra, Marte y Venus, y empujó a otros planetas hasta donde están ahora. Sin embargo, las simulaciones revelaron que esta versión no se sostiene. Así que en el año 2022, los astrofísicos Rajdeep Dasgupta y Andrei Sidorov sugirieron un modelo alternativo en el que el disco protoplanetario del sistema solar era más parecido a los anillos de Saturno. Estas lagunas explican adecuadamente la mayoría de sus rarezas, pero provocan un nuevo quebradero de cabeza. El disco protoplanetario del sistema solar se formó a partir de una nube de polvo y gas interestelar. Si nos hubiéramos encontrado en su interior hace 5.000 millones de años, apenas habríamos visto materia alrededor. Unos pocos átomos por metro cúbico, prácticamente nada. Los científicos creen que a lo largo de millones de años, esta nube enrarecida se fue aglutinando en las ondas expansivas de una veintena de supernovas cercanas. Sin embargo, la formación de un disco tan característico a partir de anillos requeriría una combinación de impulsos externos completamente fuera de lo común. Y si los verdaderos orígenes del sistema solar siguen siendo un misterio, imagínense los de los objetos más grandes del universo. Los orígenes de las miríadas de galaxias dispersas por el cielo nocturno han sido un rompecabezas perpetuo para los astrónomos. Cuando en los años 30, Edwin Hubble calculó los parámetros de esta brillante galaxia elíptica de la constelación de Virgo, pensó que se había equivocado. Los resultados sugirieron que los billones de estrellas que contiene formaban una esfera con un diámetro de 5,5 millones de años luz. Resultó que no había ningún error. Esta enorme galaxia es docenas de veces mayor que la Vía Láctea o nuestra vecina Andrómeda. Pero, ¿cómo pudo formarse un monstruo semejante? Edwin Hubble creía que este tipo de galaxias con estructura elíptica primitiva eran las más antiguas del universo. Después de todo, sus estrellas son, entre otras cosas, las más viejas y también las más tenues. En cambio, las galaxias espirales más refinadas y tachonadas de estrellas nuevas, como la Vía Láctea, le parecieron al astrónomo las más jóvenes. Hasta aquí, todo es lógico. Sin embargo, al intentar confirmar esta conclusión, los seguidores de Hubble acabaron obteniendo datos paradójicos. La mayoría de las galaxias espirales resultaron tener entre 12 y 13.000 millones de años, es decir, casi la misma edad que el propio universo. Mientras que las galaxias elípticas no parecían tener más de 10.000 millones de años, y algunas eran hasta 3 veces más jóvenes. Al principio este misterio desconcertó a los astrónomos, pero luego marcaron galaxias espirales interactuantes como estas dos. Las vemos tal y como eran hace 9.000 millones de años. La cola brillante de la foto es un chorro de gas, que podría haber formado 10.000 soles, de no ser por la catastrófica fusión de galaxias que lo expulsó. Por lo tanto, debería resultar en nada menos que la tenue y marchita galaxia elíptica, aunque todavía más joven que las galaxias espirales originales. Pero en este caso, ¿de dónde salieron estas dos? Este brillante cúmulo globular de 150.000 estrellas, Messier 2, asombró a los astrónomos cuando averiguaron su edad. Tiene al menos 13.000 millones de años. La cifra suena familiar, ¿verdad? Al parecer, se trata de un antepasado milagrosamente superviviente de las galaxias espirales. Según la teoría, solo 1.000 millones de años después del Big Bang, estos cúmulos estelares comenzaron a colisionar entre sí, formando objetos cada vez más masivos. Las simulaciones por supercomputador de la NASA revelaron que debido a la forma en que se comporta el gas interestelar, cualquier globo de este tipo está abocado a convertirse en una estructura en forma de disco con brazos en espiral.
espacial. Y a principios del 2023, el telescopio espacial James Webb confirmó brillantemente la teoría con esta foto de la protogalaxia Sparkler de 9.000 millones de años de antigüedad, que está formando cúmulos globulares en un disco justo ante nuestros ojos. Pero mientras buscaban la confirmación de las teorías sobre la evolución de las galaxias en el universo joven, los científicos se toparon con algo que los pone en duda. En su primer año, James Webb captó docenas de las galaxias más antiguas con sus discos formados. Buen trabajo, dirías tú. Pues bien, ese buen trabajo da dolor de cabeza a los astrónomos. Verás, estas galaxias aparecieron en algún lugar entre 200 y 400 millones de años después del Big Bang. Pero ¿no es demasiado pronto para que las galaxias tengan discos? Y cada vez que las cosas no cuadran en la teoría de la evolución de las galaxias, los científicos recurren a su método favorito. Culpan de todo a la invisible materia oscura. Casi no interactúa con la materia ordinaria, y si hubieras acabado dentro de un cúmulo de materia oscura, no habrías visto nada en absoluto. Sin embargo, para que sus cálculos cuadren, los científicos necesitan que su cantidad sea 5 veces mayor que el número de estrellas observables en las galaxias. Este método ya ha ayudado a los astrofísicos a explicar por qué las galaxias giran demasiado rápido. Sin una fuerza de contención externa, sus brazos habrían volado por el espacio hace mucho tiempo. La ciencia moderna considera que esta fuerza son halos masivos de materia oscura, a menudo muchas veces mayores que las galaxias observables. Pero en los primeros cientos de millones de años tras el Big Bang, la materia oscura no era más que cúmulos desprendidos alrededor de los cúmulos estelares primordiales. Y esta nada invisible sirvió de cemento en los cimientos de las galaxias. De hecho, las simulaciones de la NASA solo pueden producir algo parecido al universo actual si se incluyen en ellas grandes masas de materia oscura. Podría ser que en los primeros cientos de millones de años, sus propiedades fueron algo diferentes, y eso es lo que hizo posible que los discos galácticos se formaran antes de lo que los científicos preveían. Pero al hacer de la materia oscura un ingrediente obligatorio en la evolución de las galaxias, acabaron cayendo en otra trampa. En este momento, 8 galaxias enanas orbitan alrededor de la Vía Láctea. En esencia, se trata de cúmulos globulares crecidos que aún no han sido engullidos por nuestra galaxia desde los días de la juventud de nuestro universo. Pero se supone que hay muchos más. Todas las simulaciones con materia oscura muestran inevitablemente no docenas, sino cientos de tales satélites ligados a cualquier galaxia grande. Y esta contradicción es tan flagrante que los astrónomos incluso le han dado un nombre. Y hasta ahora, el problema de las galaxias enanas no parece tener solución. Y aquí está la guinda. Cuando los astrónomos identificaron la masa de los antiguos cúmulos globulares, en general coincidía con las masas de las estrellas que los componían. Esto significa que casi no contienen materia oscura, que se supone que está ahí según las teorías de formación de galaxias. Pero lo que resulta aún más desconcertante para los científicos es el origen de los objetos más extremos del universo. ¿Cómo es posible que haya tantos agujeros negros supermasivos en el espacio? Cuando en 1964 los astrónomos divisaron el objeto compacto y casi invisible Cygnus X1 con una masa de 20 soles, ese descubrimiento bastó por sí solo para que reconsideraran las teorías sobre la evolución estelar. Antes de eso, se aceptaba que cuando mueren, las estrellas masivas dejan tras de sí estrellas de neutrones con una masa no superior a 2 soles y medio. Pero resultó que los cuerpos celestes especialmente grandes, como las supergigantes azules, colapsan en agujeros negros, cuya masa puede variar de varias a decenas de masas solares. Pero 10 años después, el descubrimiento de Cygnus X1 fue seguido por el descubrimiento de un objeto llamado Estrella Sagitario A en el centro galáctico de la Vía Láctea. Cuando se hicieron las cuentas, se concluyó que tenía que tener una masa de más de 4 millones de soles.
Un agujero negro supermasivo así es demasiado grande para haberse formado a partir de una estrella. La teoría de la evolución de las galaxias. En los densos cúmulos globulares del universo primitivo, los agujeros negros normales con la misma masa que las estrellas podían fusionarse varias veces, uniéndose entre sí al formar galaxias a partir de esos mismos cúmulos. Y así fue como varios miles de millones de años después acabamos con una estrella supermasiva llamada Sagitario A en el centro de la Vía Láctea. Pero cuando lo observamos más de cerca, nuestro agujero negro resultó ser realmente diminuto. Hace poco, los astrónomos descubrieron un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia lejana. Era 400 veces más masivo que el nuestro, con una masa de más de 1.500 millones de soles. Un objeto como este bien podría haberse formado tras la fusión de dos galaxias espirales hace varios miles de millones de años, salvo que este agujero negro es el más antiguo jamás descubierto. Tiene 13.000 millones de años, lo que significa que de alguna manera ganó una masa colosal en solo 800 millones de años después del Big Bang. Y no había cientos, sino miles de estos monstruos supermasivos en el universo primitivo. Entonces, ¿cómo pudieron surgir tan temprano? Una de las posibles explicaciones supone que las estrellas en los albores del universo no eran en absoluto lo que son ahora. Se considera que el Sol es una estrella de población 1, que se formó a partir de los restos de estrellas más masivas pertenecientes a población 2. Sus restos también forman antiguos centros galácticos y cúmulos globulares. Pero con el tiempo, los astrónomos se dieron cuenta de que estrellas aún más antiguas y masivas, las estrellas de población 3, también debieron existir en el universo. Se formaron en solo 100 o 200 millones de años después del Big Bang a partir de nubes de gas primordiales y cúmulos de materia oscura, cuando el universo era mucho más denso. Se supone que solo estaban formadas por hidrógeno y helio, y tenían una masa no de 1000, sino de 10.000 veces mayor que la del Sol. Esas infernales cajas de fuego habrían quemado todo su combustible en solo 2 o 3 millones de años, dejando tras su muerte agujeros negros con las masas correspondientes. Y una de las teorías más descabelladas sugiere que esos agujeros negros nacieron justo en el interior de sus estrellas anfitrionas mientras éstas aún estaban vivas. Estos misteriosos objetos del universo primitivo se conocen como cuasiestrellas, porque sus masas eran mucho mayores que las de las actuales estrellas récord, como Stephenson 218, que los átomos de hidrógeno de sus núcleos estaban sometidos a demasiada presión, lo que imposibilitaba las reacciones nucleares normales. En su lugar, el centro de una cuasiestrella se colapsaría casi instantáneamente en un pequeño agujero negro. Pero por paradójico que parezca, eso no la mató. Estamos acostumbrados a la idea de que los agujeros negros lo absorben todo en un abrir y cerrar de ojos, pero incluso ellos tienen sus límites. No, en realidad la materia no entra directamente en un agujero negro. Primero se curva en un disco de acreción que alimenta al monstruo poco a poco. Así, un agujero negro situado en el centro de una estrella gigante no podría engullir toda su materia de una sola vez. En su lugar, formaría un disco de acreción y empezaría a beberse la estrella con una especie de pajita. Tras cientos de miles de años de alimentación forzada, el agujero negro destruiría definitivamente a su anfitrión desde el interior y saldría en busca de nuevas presas. Según algunos cálculos, las cuasiestrellas podrían tener la masa de 1 millón de soles, lo que significa que los primeros agujeros negros supermasivos aparecieron poco más de 100 años después del Big Bang. Pero aquí está el problema. Los astrónomos aún no han descubierto ni una sola estrella de población 3, ni siquiera una normal. Incluso con el telescopio Webb al alcance de la mano, es extremadamente difícil asomarse a las profundidades del universo y detectar una capa tan delgada de apenas un par de millones de años en que existieron. Pero los científicos tienen una solución. Pueden estudiar el comienzo mismo del universo tan a fondo como para utilizarlo como base para determinar todo lo demás mediante cálculos y simulaciones. Y ahí es donde la ciencia está realmente perdida. El amanecer del universo nos ofrece los principales misterios de toda la existencia. Podría haberse formado literalmente de la nada. Pero, ¿cómo es posible? El fondo cósmico de microondas impregna todo el espacio en el rango de radio. De hecho, se trata de la primera luz del universo.
emitida hace unos 380.000 años después del Big Bang, procedía de átomos primordiales de hidrógeno que acabaron formando gigantes estrellas de población 3. Pero entonces, ¿de dónde procedían los propios átomos? ¿Cómo fue que surgió la materia de la energía pura del Big Bang? Por desgracia, el fondo cósmico de microondas es una barrera impenetrable que mantiene la solución lejos de los telescopios más sensibles. Como ves, antes de emitir luz por primera vez, el universo estaba formado por plasma opaco, algo parecido al que bulle bajo la superficie de las estrellas, pero mucho más enrarecido. Solo la ciencia puede ver hasta esa época, pero ese plasma nos condujo a uno de los mayores misterios del universo joven, porque en él no solo existía materia ordinaria. En 1932, los físicos sintetizaron por primera vez un electrón anómalo con carga positiva. Se trataba de un antielectrón, más conocido como positrón. En 1955 consiguieron sintetizar un antiprotón, y en 1995 los científicos del Gran Colisionador de Hadrones dieron vida a nada menos que 9 átomos de hidrógeno formados por positrones y antiprotones. Pero en cuanto colisionaron con protones, lo único que quedó de todos los átomos fue un destello de rayos gamma. La incontrolable aniquilación al entrar en contacto con la materia ordinaria no permite aún a los científicos sintetizar al menos 1 gramo de antimateria. Pero la antimateria estaba por todas partes cuando el universo era más joven que un segundo. Además, había tantas partículas como antipartículas. Seguían formándose en un entorno de alta energía y luego colisionaban, se aniquilaban y volvían a convertirse en energía. En teoría, cuando el universo se expandió y enfrió lo suficiente, pudieron haberse alejado unas de otras lo suficiente y formar estrellas y antiestrellas, que a su vez formarían galaxias y antigalaxias. Habría sido imposible distinguirlas a distancia. Ambas habrían emitido fotones de luz ordinarios. La teoría es tan convincente que los astrónomos rastrean regularmente el espacio en busca de un exceso de radiación gamma producida por colisiones de partículas en las fronteras de los dominios de la materia y la antimateria. Sin embargo, hasta ahora no se ha detectado ninguna anomalía, lo que significa que al menos el universo que observamos está formado íntegramente por materia ordinaria. Pero si no se formó a partir de la energía primordial unida a la antimateria, significa que tuvo que aparecer de la nada. Los físicos no están satisfechos con esta teoría, por lo que no dejan de idear nuevas explicaciones, algunas de las cuales suenan bastante fantásticas. En el año 2022, un equipo de investigación de la Universidad de Waterloo propuso un extraordinario modelo universo-antiuniverso, en el que ambos eran el resultado del mismo Big Bang. Piensen ellos como 2 pompas de jabón que crecen desde el mismo anillo hacia lados opuestos. La buena noticia es que el modelo universo-antiuniverso genera mucha materia oscura, sobre la que debemos trabajar en nuestras teorías sobre la evolución de las galaxias. Pero al mismo tiempo, una separación tan temprana de materia y antimateria significa que el joven universo no debía sobrevivir a un periodo ultracorto de expansión extremadamente rápida, que los cosmólogos llaman inflación cósmica. Y el problema es que es crucial para explicar muchas otras características del universo, en particular su espacio increíblemente plano sin curvas globales. Además, el modelo dual es prácticamente imposible de confirmar experimentalmente. No podemos alejarnos y ver la burbuja del antiuniverso al otro lado de nuestro universo. La mayoría de los físicos actuales rechazan este modelo. En su lugar, suponen que en las primeras 10 milésimas de segundo después de que naciera el universo, un fenómeno cuántico desconocido destruyó parte de la antimateria, lo que dejó suficiente materia no aniquilada para formar el espacio tal como lo conocemos. Pero incluso cuando los científicos descubran cuál fue ese fenómeno, aún les quedará por desvelar el misterio central. ¿Qué fue lo que desencadenó el Big Bang? La física actual puede descubrir con más o menos detalle el desarrollo del universo hasta 10 elevado a la menos 43 segundos.
Este lapso de tiempo se compara con un segundo, más o menos como un protón se compara con el universo observable. Eso puede parecerlo bastante cercano al Big Bang como para desentrañar el misterio de su naturaleza, pero en ese único instante es donde se rompen todas nuestras teorías físicas. El universo de entonces tenía un tamaño subatómico y en condiciones normales le aplicaríamos la física cuántica. Pero no se trata de una sola partícula, sino de todas las partículas que pueden existir en nuestro mundo empaquetadas en un minúsculo contenedor. Todas ellas estuvieron sometidas a la gravedad primordial, pero he aquí la cuestión. Mientras que no tenemos ningún problema en aplicarla a los sistemas estelares y a las galaxias, no tenemos ni idea de cómo funciona a escala cuántica. Si te atreves a intentar aplicar las ecuaciones de la teoría de la relatividad de Einstein a partículas individuales, acabarás con masas y energías infinitas. Aún así, la física cuántica podría tener la clave de la naturaleza del Big Bang. En 1973, el físico estadounidense Edward Tryon publicó un artículo que conmovió al mundo académico. Su pregunta era: ¿es el universo una fluctuación cuántica? Así se denominan los estallidos espontáneos de energía que se producen a nivel subatómico en el espacio completamente vacío y que inmediatamente se convierten en nada. No violan la ley de conservación de la energía porque tienen lugar durante muy poco tiempo. Es como si tomaran energía prestada y la devuelven en menos de 10 elevado a la menos 43 segundos. Es una curiosa coincidencia con la era menos estudiada del universo primitivo. ¿No lo crees? En el año 2014, científicos del Instituto Wuhan demostraron matemáticamente que las fluctuaciones cuánticas espontáneas en un espacio lo suficientemente grande podrían no haberse disipado, sino haber hecho lo contrario, empezar a expandirse exponencialmente. En otras palabras, el Big Bang y luego el universo entero pudieron efectivamente surgir de la nada, haciendo inútil la pregunta de qué lo causó. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, planetas, estrellas, galaxias, no es más que un incidente que se descontroló. Como si la teoría de que el universo surgió de la nada no fuera suficientemente alucinante, el premio Nobel Roger Penrose llegó a proponer una hipótesis según la cual la fluctuación cuántica inductora del Big Bang no ocurrió en ningún otro lugar que en el universo anterior. Se dio cuenta de que las ecuaciones que describen los primeros momentos de nuestro universo son sorprendentemente similares a las que pueden describir uno de los posibles caminos que podría tomar en el futuro, la llamada muerte por calor. Podría llegar billones de años después, cuando no solo las estrellas y las galaxias habrán muerto y se habrán dispersado, sino que incluso los agujeros negros se habrán evaporado, con solo partículas cuánticas individuales de radiación residual vagando por el frío espacio. El tiempo en esta era parecerá congelarse porque nadie estará allí para medirlo, y cada momento posterior no será muy diferente del anterior. Tampoco había tiempo en el momento del Big Bang. ¿Y si estas dos condiciones están relacionadas? Solo imagínate, el universo frío y muerto se ve sacudido por la fluctuación espontánea de un nuevo Big Bang, y todo vuelve a empezar. ¿Esto no suena muy parecido a los mitos y leyendas de muchas culturas sobre el ciclo continuo de destrucción y renacimiento del mundo? Y como pudo haber sucedido infinitas veces, nunca podremos llegar al principio, siempre y cuando haya existido un principio primeramente. Entonces, ¿qué opinas? ¿Vivimos en el primer universo o en uno de tantos que han existido?